Hola a todos y todas, es un placer dar la bienvenida a este nuevo webinar del 2021 de la Academia Internacional de Sexología Médica. En la mañana de hoy nos acompaña el profesor doctor Ángel Luis Montejo González. El profesor es profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Salamanca, es el jefe de la unidad de psiquiatría comunitaria, es el investigador principal del grupo de neurociencias del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, es el presidente de la Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental, y el doctor es también compañero de directiva de la Academia Internacional de Sexología Médica. Es un honor tener al doctor Montejo con nosotros en el webinar del día de hoy. Quería agradecerles a todos toda la presencia, agradecer como siempre al laboratorio Eurofarma, Bayer, que nos permiten tener este ciclo de webinares de nuevo por este año, como hicimos el año pasado. Y bueno, comentarles que ya, antes de que pasarle la palabra al profesor, estamos preparando el webinar de abril, que va a ser también con un académico español, el doctor Pedro Lacalle, que es doctor en medicina, es especialista en ginecología, en obstetricia, es vocal de la investigación de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, también es miembro de la academia, obviamente, y es profesor de sexología en universidades de España, de Chile, de Ecuador. Es también un gusto contar con la presencia de Pedro Lacalle en un tema no menor que es la sexología médica humanista. Entonces, desde la academia queremos dar la bienvenida, agradecer la presencia de ustedes, decirle como siempre que tenemos un tiempo de exposición del profesor, luego tendremos un tiempo para compartir comentarios, preguntas que pueden mandar por chat o por el sector Q&A, van escribiendo los comentarios que tengan y yo se lo transmito al profesor que nos va a poder decir en el momento lo que él entienda que hay que responder. Así que muchas gracias, doctor Montejo, por acompañarnos en este nuevo webinar y te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, querido Santiago. Es un placer para mí estar aquí compartiendo esta mañana en Latinoamérica, esta tarde ya en España, a principio de un fin de semana de primavera recién empezada. Bueno, diré que llevamos muchos años trabajando el tema de la sexualidad en enfermedades mentales, en patología psiquiátrica, en psicofármacos. Y hoy yo creo que es uno de los temas que pueden tener cierta controversia porque hay personas que realmente pueden estar todavía poco sensibles al efecto de la sexualidad y los antipsicóticos en la vida sexual de nuestros pacientes. Por eso la he titulado En busca del sexo perdido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que primero debemos plantearnos si realmente hay vida sexual en la psicosis. Sabemos que los pacientes con psicosis, con esquizofrenia, trastornos bipolares, enfermedades mentales graves, ha sido muy raramente y muy poco estudiada la actividad sexual, la importancia de la relevancia que tiene la vida sexual para ellos. Y la primera pregunta que debíamos hacernos es, bueno, ¿por dónde empezamos a estudiar una patología mental donde predominan las alucinaciones, los delirios, el aislamiento social, la falta de gusto por compartir experiencias y, bueno, por un grupo de población difícil, heterogéneo y difícil de estudiar, ¿no? Yo diría que, por una parte, los psiquiatras, lamentablemente, tenemos poca formación en sexualidad. De hecho, no está en los currículos, al menos en España, de la Sociedad Española de Psiquiatría, ni de los grupos que se dedican a hacer los temarios para las competencias de los psiquiatras, con lo cual solo con este tipo de iniciativas y de iniciativas a través de asociaciones y de grupos de trabajo se pueden obtener cierto tipo de formación en este tipo de patologías. Por otro lado, hay muchos colegas, me voy a referir fundamentalmente a los psiquiatras, puesto que yo formo parte de ellos. Hay muchos colegas que no se sienten cómodos a la hora de explorar la vida sexual de los pacientes y prefieren no hacerlo. Y por otro lado también hay un grupo de colegas que prefieren pensar en el efecto antipsicótico como lo más importante del tratamiento para tratar delirios y alucinaciones, sin importarles quizá demasiado, porque piensan que es de segunda línea, todos los efectos que puede tener sobre la salud física y la salud sexual, considerando que es algo, bueno, pues que no es realmente de primer orden, ¿no? La primera pregunta que quería hacer hoy es si hay vida sexual en la psicosis. Pues yo os diría que vamos a ponernos en el caso
de un paciente joven, un chico, una chica joven que tiene su primer episodio psicótico, que viene a ser alrededor de los 18 a 20 años, y que habitualmente puede estar asociado con el consumo de drogas como desencadenante, pero que genéticamente ya podría estar predispuesto. Lógicamente, estos pacientes cuando han llegado a los 18, 19, 20 años ya tenían su vida sexual desarrollada. Ya tenían, muchos de ellos tenían pareja y muchos de ellos tenían, bueno, pues su propio desarrollo sexual y su propio gusto por esto. En el momento en que empiezan a tener alucinaciones, delirios, entran en el circuito sanitario, muchos de ellos son ingresados, se les trata el primer brote psicótico y habitualmente reciben antipsicóticos. ¿Qué ocurre con aquellas personas que piensan que los pacientes que están tomando antipsicóticos no tenían vida sexual antes? Bueno, pues que seguramente están pensando en otro tipo de pacientes que no son estos a los que me estoy refiriendo. Se están refiriendo a aquellos pacientes que inician los síntomas lentamente, con síntomas fundamentalmente negativos, con falta de asociabilidad, con falta de relaciones interpersonales, con alogia, con abolición, con este tipo de problemas, que sin duda son bastante diferentes a los que denominamos esquizofrenia tipo 1, con síntomas positivos, de los de esquizofrenia tipo 2 con síntomas negativos. En todo caso, todos los pacientes van a recibir antipsicóticos. Fijaros que en la búsqueda bibliográfica que he realizado, llevamos trabajando en esto desde hace muchos años, hay muy poquitas cosas hechas. Hay una cosa muy antigua del año 1984, donde se le preguntaba a los psiquiatras si preguntaban acerca de la vida sexual y si lo hacían o no lo hacían, por qué lo hacían, ¿no? Bueno, pues en este pequeño estudio se encontró que solo el 10% preguntaba de manera habitual sobre la vida sexual de los pacientes. Claro, que quiere decir que hay un 90% que no pregunta. El 25% jamás, nunca preguntaba nada. Y 2/3 de ellos no informaban a los pacientes sobre la posibilidad de aparición de disfunciones sexuales. Estamos hablando del año 1984, donde el mayor antipsicótico con que más frecuencia se prescribían eran los antipsicóticos típicos, como el haloperidol, tiroxina, etcétera, etcétera, que estaban muy relacionados con las disfunciones sexuales. Cuando se les interrogaban por qué no preguntaban, se encontraban algunas respuestas como las que vienen a continuación. Algunos creen que el paciente tiene poca actividad o interés sexual, cosa que puede ser cierto en los tipos de esquizofrenia de desarrollo silente, crónico, esquizofrenia tipo 2, pero no en los de esquizofrenia tipo 1, de inicio agudo. Otros pensaban que es muy común la conducta sexual anómala o desordenada, que es algo que puede, después con las investigaciones que ha habido con los años, podemos decir que es un concepto erróneo. Los pacientes con esquizofrenia no tienen por qué tener una sexualidad anómala, ni mucho menos desordenada, desde el punto de vista que tengan más frecuencia de parafilias, más frecuencia de delitos sexuales, etcétera, etcétera. Esto no es en absoluto correcto. Otros pensaban que hablar de eso no aportaba información fiable porque muchos de los pacientes pues, tenían delirios, alucinaciones, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que los pacientes que están preocupados por esto, lógicamente van a aportar información muy fiable sobre cómo les está afectando fundamentalmente la medicación al tratamiento que les hemos prescrito y a su vida sexual. Y los últimos pensaban que incluso hablar de esto podía exacerbar los síntomas psicóticos. Después de los resultados tan desalentadores de este estudio que tiene ya más de 40 años, bueno, pues lo que hemos ido viendo son cosas diferentes. Y me gustaría empezar basándonos en el ejemplo de la población general, la población normal. Esta es una encuesta que hizo el Ministerio de Sanidad en España en el año 2009, con el gobierno socialista de Zapatero, donde se fue investigando a una encuesta de más de 10.000 personas, que está publicada gratuitamente en Internet, se puede bajar. Se les hacía una serie de preguntas y entre ellas se le preguntaba a la gente una cosa muy sencilla. Y dice, ¿usted por qué hace el amor? Era una entrevista puerta a puerta y lo que la gente contestó la mayor parte de las veces, si os fijáis aquí, es por la necesidad de unirse y conectar con otra persona, casi un 25% tanto de hombres como de mujeres, por amar y ser amado, esto es mucho más habitual en las mujeres que en los varones, entre un 45 y un 30%, y entre estos dos grupos, es decir, la necesidad de unirse y conectar con otras personas y amar y ser amado, suman y superan prácticamente entre el 60 al 70% de la población. Hay un grupo pequeño que lo hacían solo por tener hijos, algo más de las mujeres, y por el deseo sexual era significativamente mayor al número de varones que tenían relación sexual por la satisfacción sexual. Podemos decir que hay dos tipos de sexos, quizá tres. Uno es un sexo con vínculo, una actividad sexual con vínculo, para amar y ser amado, para estar unido emocionalmente a otra persona.
Hay otro sexo que es, digamos, más testosterónico, un sexo más por deseo, digamos, por el gusto del placer sexual, y la pequeña parte por tener hijos. La siguiente pregunta sería, si esto le ocurre a la población general, obviamente esta encuesta se hizo en personas que no tenían enfermedades mentales, cuando esto se traslada, si es que se puede trasladar a los pacientes con enfermedades mentales graves, ¿qué contestarían? Bueno, pues nosotros hicimos algunos pequeños intentos de aclarar esta situación y hemos tenido, bueno, algunas publicaciones en este sentido, intentando preocuparnos acerca de cómo percibe el paciente con enfermedad mental grave la sexualidad, ¿no? Daros cuenta de que posiblemente todos podemos identificar esta pareja que está aquí observada por ojos, quiere decir que pueden tener actividad sexual, incluyendo dentro de un mundo de delirios, de alucinaciones, pero no por eso tiene la vida sexual, deja de existir, ¿no? Bien, cuando nosotros lo preguntamos, esto es un estudio que publicamos en Journal of Sexual Medicine en el año 2010, fijaros que es una muestra de casi 400 pacientes, consideraban que el sexo era importante para ellos en un 56%, pero que solo unos pocos, el 13%, tenían relaciones de pareja estables. Posiblemente la enfermedad y el desarrollo y todo el estigma que va asociado con la enfermedad de la psicosis haga que estos pacientes tengan poca capacidad para tener relaciones de pareja estables. Aquí hay mucha diferencia con la población normal. Solo un 20% eran capaces de tener relaciones coitales porque eran capaces de mantener la pareja, y la mayor parte de ellos, sobre todo los varones, casi la única y exclusiva actividad sexual que podían mantener era la masturbación, que era muy predominante sobre todo en los varones. Pero esto no significa que deje de ser importante para ellos. Muchas veces es la única manera de conseguir placer para ellos cuando están tomando antipsicóticos o en una situación de psicosis, es el propio hecho de obtener placer sexual mediante el autoerotismo o la masturbación. Un dato que nos llamó muchísimo la atención es que el 10% de la población que entrevistamos usaban prostitución. Esto es exactamente el doble del número de personas no enfermas de la población general en España que declaraban haber utilizado la prostitución en el último año. Y lo que más nos llama la atención de esto es que posiblemente utilicen la prostitución por sus dificultades sociales a la hora de tener parejas, y que lamentablemente gran parte de ellos utilizaban la prostitución sin tener medios de preservativo, sin utilizar medios de control adecuados, ¿no? Quiere decir que quizá falta una psicoeducación, falta hablar con nuestros pacientes de estas posibilidades, y falta hablar con nuestros pacientes de la prevención de riesgos de enfermedades de transmisión sexual. También vimos que había actividad sexual en los centros residenciales, aunque era menos que los que estaban fuera, pero por supuesto que existe actividad sexual en los centros residenciales. No podemos obviar que aquello no deja de ser un núcleo donde las personas se relacionan entre sí. Y algo que también nos pareció muy relevante es que muchos habían declarado abandonar el tratamiento precisamente por disfunciones sexuales secundarias. Y cuando abandonan el tratamiento, muy pocos eran los que lo decían. ¿Por qué lo abandonaban? Pues porque cuando tomaban un antipsicótico, ahora veremos que fundamentalmente su mecanismo de acción es bloquear el efecto de la dopamina, tienen efecto antidopaminérgico, lógicamente van a ir en contra del placer sexual y del deseo sexual. Pues muchos comentaban que se deterioraron las relaciones de pareja, otros que empeoraba la interacción social, y hemos tenido algunos casos de recidivas, reingresos y agresividad cuando han dejado de tomar el tratamiento, pues a cuenta de este problema o por otro tipo de razones no directamente relacionadas con la actividad sexual. De modo que tenemos que existe vida sexual en la psicosis, que para los pacientes es importante, independientemente de que estemos al principio, a mediados o al final. Es mucho más frecuente y es más importante en los varones jóvenes al principio de la enfermedad que en las mujeres a medida que va pasando la enfermedad. Digamos que son cuadros diferentes, ¿no? Hicimos otro intento de tratamiento, otro intento de encuesta, y coincidiendo con un grupo de trabajo del País Vasco, liderado por el profesor Miguel Ángel González Torres, en Basurto, lo que vimos fue un estudio caso control. Comparamos a nuestros pacientes con voluntarios sanos, con un nivel de evidencia 3, y lo que intentamos ver era cuál era el significado emocional que tenía la vida sexual para ellos comparado con el significado emocional que tenían para los controles. Y utilizamos una serie de cuestionarios, entre ellos estaba el JODAS, una escala 15 modificada, el cuestionario SALSKES, etcétera, etcétera. Y lo que vimos es que lo fundamental, la motivación fundamental principal
para tener relaciones sexuales en los pacientes con enfermedad mental grave era la búsqueda de afecto y el cariño, y que le daban la misma importancia a los besos, las caricias, los masajes y todo lo que acompaña a la interacción sexual que los controles. De modo que esto nos parece tremendamente importante para darnos cuenta de que los pacientes pueden ser pacientes, pueden tener enfermedades mentales, pero no por ello dejan de ser seres humanos, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Otra de las cosas relevantes que encontramos es que la mayor parte de ellos tenían una baja satisfacción sexual y que era muy frecuente la disfunción sexual. La pregunta aquí sería, ¿qué les produce esa disfunción sexual? La propia enfermedad, la situación social, la situación clínica, los fármacos que les damos. Bueno, intentamos responder a esa pregunta un poco más adelante. En la vida sexual, cuando estaba deteriorada, ellos consideraban que se empeoraba la calidad de vida exactamente igual que los controles, y también opinaron que la actividad sexual mejoraba su estado de ánimo, mejoraba su ansiedad, mejoraba el sueño y elevaba su autoestima. De modo que, fijaros que si todo esto lo pudiéramos envasar, tendríamos un antipsicótico estupendo que mejorara la actividad sexual, con la actividad sexual el ánimo, la ansiedad, el sueño y la autoestima. Pero sin embargo no podemos envasarlo. Lo único que podemos es cuidar de la vida sexual y la vida relacional y los vínculos que tengan los pacientes ya establecidos para que no pierdan más aquellos de los que tienen. Bueno, en la propia revista del World Psychiatry, que es la revista de mayor impacto en psiquiatría, como conocéis, tiene un factor de impacto este año creo que de 34. Bueno, encargó una editorial que tuve el placer de compartir con el profesor David Baldwin del Reino Unido acerca del impacto de la enfermedad mental severa y de los psicofármacos en la salud sexual y sus implicaciones para el manejo clínico. Y un poco el resumen es un artículo que podéis leer libremente en Internet. Digamos que el mensaje principal fue establecer que hay una relevancia importante entre la sexualidad y los vínculos emocionales en la enfermedad mental. Por otro lado, que existen abandonos de tratamiento por disfunción sexual, que son muy habituales y que muchas veces pasan desapercibidos a los psiquiatras y a los prescriptores. Luego veremos un poco las cifras con respecto a esto, que aparece claramente relacionado con el deterioro de la calidad de vida, y que los psicofármacos influyen sobre todo como los antidepresivos, sobre todo serotonérgicos duales, los antipsicóticos que bloquean la dopamina y provocan hiperprolactinemia secundaria, y los estabilizadores de ánimo como valproato y carbamazepina van a provocar al deterioro y van a provocar ese empeoramiento de la función sexual de los pacientes. Tenemos que saber que existen, por fortuna, estrategias de manejo clínico para no deteriorar la vida sexual, que es muy importante investigarla de manera rutinaria. Que todas aquellas personas que dicen que no merece la pena hablar con nuestros pacientes de esto porque tienen delirios, alucinación, no son fiables, decirles desde aquí que en nuestra experiencia están tremendamente equivocados y que el hecho de hablar sobre su vida emocional y su vida sexual va a mejorar la experiencia de vida de los pacientes y, por supuesto, va a mejorar también mucho la relación médico-paciente. Y, por último, que existe una gran necesidad de formación en estas competencias y que todos aquellos médicos, sanitarios, psiquiatras, no psiquiatras, etcétera, etcétera, deben estar adecuadamente formados, cosa que desafortunadamente no está ocurriendo en todo el mundo, en estas competencias para respetar la vida sexual de nuestros pacientes. Vamos a entrar muy brevemente en qué significa la dopamina en nuestro cerebro y qué significa un antipsicótico en nuestro cerebro. Bueno, ya sabemos que las vías dopaminérgicas que existen en el sistema nervioso central, sobre las que actúan los antipsicóticos, van fundamentalmente en 4 vías. Por un lado, la vía neurostriada, es donde se producen los problemas extrapiramidales con los antipsicóticos, que ya conocéis, los problemas de parkinsonismo, distonías agudas, etcétera, etcétera. El efecto sobre la vía mesolímbica es donde aparece aparentemente el efecto antipsicótico, antidelirios y alucinaciones en nuestros pacientes. Hay un efecto mesocortical, la dopamina que acude a la corteza prefrontal y que va a tener mucho que ver con la cognición social, con cómo los pacientes interpretan el mundo y, por supuesto, cómo se relacionan con otras personas, incluyendo el deseo sexual. Y, por último, una que se le da, yo creo, poca importancia para la que debe tener porque está muy relacionada con los efectos adversos, es que existe dopamina en la vía tuberocendovilar, es decir, entre el hipotálamo y la hipófisis es la glándula que segrega prolactina. De tal modo que la mayor parte de los antipsicóticos que bloquean de forma importante la dopamina van a provocar hiperprolactinemia, y la hiperprolactinemia de manera prolongada y de manera iatrogénica va a tener problemas no solo físicos, sino también sexuales. Podemos resumir que un defecto de dopamina
como puede ser en pacientes con depresiones importantes, o puede ser, por ejemplo, cuando damos un antipsicótico potente a pacientes y dejamos bloqueada esa dopamina en todas estas vías, lo que nos vamos a encontrar es que va a intervenir en una serie de funciones que son vitales. Por un lado, necesitamos dopamina para movernos. Luego, si no tenemos dopamina, tendremos problemas de movimiento. La necesitamos para la cognición, con lo cual tendremos problemas de memoria, atención y problemas de aprendizaje. La necesitamos para la recompensa. Si no tenemos dopamina, nuestros circuitos de recompensa no pueden funcionar, no se ponen en marcha. No podemos adherirnos a nada, no podemos adherirnos a un montón de situaciones que nos recompensan porque precisamente nos dan placer. Vamos a tener problemas de comportamiento muchas veces por falta de voluntad. El exceso de dopamina va a provocar muchas veces agitación y la falta de dopamina una falta de interrelaciones, falta de voluntad y una gran apatía. Va a intervenir en el sueño, va a intervenir en el estado de ánimo y va a intervenir también en nuestra sexualidad. Tenemos que decir que la dopamina es nuestro mayor motor, hoy por hoy, nuestro mayor neurotransmisor que nos permite ser seres sexuados y ser seres que estemos interrelacionados unos con otros en este sentido. Cuando nos falta la dopamina, y os recuerdo que esto ocurre cuando damos determinados antipsicóticos que bloquean de manera muy intensa los receptores de dopamina, como son, por ejemplo, el haloperidol, los típicos y alguno más que comentemos ahora, lo probable es que estemos repartiendo, estemos dando a los pacientes menos deseo sexual, menos excitación sexual, van a aparecer disfunciones de orgasmo y van a tener menos placer sexual. Una vez que nos planteamos esto, decir, bueno, es posible que los antipsicóticos, nuestros pacientes previamente tuvieran vida sexual, es posible que al darle un antipsicótico voy a empeorar su vida sexual, pero ¿cómo lo puedo medir? ¿Qué tipo de preguntas puede haber para esto? Tenemos que hablar de instrumentos. Los instrumentos aparecieron a finales de hace ya más o menos unos 20 años. Hay algunos de ellos que os voy a comentar ahora muy brevemente. Y deciros que es muy importante entrevistar a los pacientes de una manera franca, de una manera honesta, de una manera empática acerca de su vida sexual. No somos Master y Johnson, no somos Kinsey, no somos sexólogos expertos, la mayoría de los que vamos a prescribir antipsicóticos, pero una pregunta abierta del tipo de ¿cómo va tu vida sexual? Podría ser una puerta de entrada muy importante para que los pacientes nos comentaran cómo es su situación antes, durante y después de obtener los tratamientos. En el año 2000, nosotros diseñamos un cuestionario, en principio, para medir la disfunción sexual asociada a los psicofármacos. Primero lo validamos para antidepresivos, que fue nuestra primera línea de trabajo, se publicó en el año 2000 y se denominó el PRSSDQ, después lo hemos redenominado SALSEX. El PRSSDQ es el acrónimo de Psychotropic Related Sexual Dysfunction Questionnaire, que estaba relacionado con adivinar o ver o extraer información de cómo nuestros antidepresivos en inicio, luego ya otros fármacos antipsicóticos o incluso otros fármacos que no son psicofármacos, pueden afectar la vida sexual. Intentamos realizar un cuestionario sencillo, muy clínico, muy práctico, con solo 5 ítems y 2 preguntas introductorias. Este cuestionario se validó con todos los procedimientos matemáticos y estadísticos adecuados. Y las preguntas sencillas son, primero, si desde que toma el tratamiento farmacológico, este o cualquier otro puede ser útil, también lo hemos utilizado para medir antihipertensivos, para medir hipolipemiantes y otro tipo de fármacos que han demostrado que pueden provocar disfunción sexual, si el paciente lo relaciona con la toma del medicamento o no. Y después, algo que nos llamaba mucho la atención es si el paciente lo comunicaba espontáneamente o no, porque vimos que la mayor parte de los pacientes que recibían antidepresivos no lo comunicaban espontáneamente. Al principio solo un 14% lo comunicaba espontáneamente, pero con el paso de los años ya hemos visto que ahora los pacientes son más sensibles a este asunto y ha pasado del 40% a superar el 50% de los pacientes que ya se preocupan de ello. Bueno, el cuestionario explora si han notado problemas en el deseo sexual, si han notado retraso de eyaculación o de orgasmo, si han notado incluso incapacidad para eyacular o para tener un orgasmo en la relación sexual, si han notado dificultades de erección o lubricación vaginal en las mujeres y el último ítem que explora cómo está afectando esto a su calidad de vida. Si a pesar de tener la disfunción sexual no tienen ningún problema, pues porque no supone algo importante para ellos, o bien que les molesta la disfunción, pero están dispuestos a seguir el tratamiento, pero hay un tercer grupo que claramente están diciendo que van a abandonar el tratamiento si no lo han hecho ya. Y esto puede ser un drama tremendo en algunas patologías, como por ejemplo la patología de la psicosis, que son enfermedades mentales graves, ¿no? Bueno,
El cuestionario, ya os digo, fue validado para depresión, para psicosis y se puede utilizar de manera libre, no tiene ningún coste, se lo puede bajar quien quiera de Internet y dentro de Internet puede encontrar incluso en nuestra página web sexualidadsaludmental.com, puede bajarse el cuestionario y utilizarlo. También está traducido y a varios idiomas, está validado en algunos de ellos, como podéis ver aquí. Bueno, lo que encontramos con este cuestionario cuando exploramos pacientes con psicosis que estaban en tratamiento crónico con antipsicóticos, y una cosa que nos preocupó mucho al explorarlos es que poner criterios de inclusión-exclusión, porque muchos de los pacientes con psicosis están tomando también antidepresivos, otros fármacos, tienen otras patologías. Nosotros analizamos exclusivamente a aquellos pacientes que no tenían vida sexual, perdón, no tenían disfunción sexual previamente, que no estaban tomando otros fármacos que les afectaran la vida sexual y que habitualmente tuvieran cualquier tipo de actividad sexual, pero que tuvieran actividad sexual. Encontramos en estos casi 500 pacientes dos grupos muy diferenciados de antipsicóticos en cuanto a la probabilidad de provocar disfunción sexual. Como veis aquí, a la izquierda, en la parte de arriba del gráfico, aripiprazol, quetiapina, ciprasidona y olanzapina son los que menos se asocian con disfunción sexual, fundamentalmente aripiprazol, que se asocia muy poco, y a medida que superamos los típicos nos referimos a aloperidol fundamentalmente, los de pod clásicos, aquí en España hay un medicamento que ya no se comercializa, que era la pipotiacina, y los atípicos, hay mucha gente que erróneamente piensa que los atípicos, por el hecho de ser atípicos, no van a provocar disfunción sexual, cosa que es del todo inexacta. ¿Por qué? Porque hay algunos atípicos como risperidona, paridona y mesulpride que lo que hacen es que se llaman atípicos porque producen menos síntomas extrapiramidales, pero no porque no incrementen la prolactina y no porque no disminuyan la dopamina. Y lo que encontramos es que estos fármacos que bloquean de manera potente la dopamina, aunque sean fármacos de segunda generación, antipsicóticos de segunda generación, estos sí van a provocar disfunción sexual, concretamente lo que os he dicho, risperidona, paliperidona y mesulpride. ¿Y qué es lo que provocan fundamentalmente? Pues relacionado con lo que hemos visto antes, van a provocar un descenso del deseo, un retraso de eyaculación y a veces y orgasmo en mujeres, muchas veces falta o imposibilidad, y disfunción eréctil, disfunción de excitabilidad, disfunción de excitación sexual en las mujeres. Hay incluso un metaanálisis hecho por un grupo italiano, por dos colegas italianos, Serretti y Chiesa, que también lo hicieron para antidepresivos, y analizaron 34 estudios y lo que vieron es que la disfunción sexual con antipsicóticos era muy diferente con los fármacos hiperprolactinémicos, es decir, antipsicóticos tipo aloperidol, risperidona, paliperidona, versus los no hiperprolactinémicos, concretamente aripiprazol, quetiapina y ciprasidona. Y las diferencias pueden llegar a ser del doble con nivel de evidencia 1 y grado de recomendación A. Depende de los cuestionarios que usamos. Aquí en el metaanálisis aparecían varios cuestionarios, entre ellos el SALSEX, el nuestro, el ASEX, que es el cuestionario de Arizona, el CSFQ de Anita Clayton, la UQ y el cuestionario de Derogatis. Lo que se vio es que es mejor utilizar cuestionarios heteroaplicados, es decir, en entrevista, como es el SALSEX, que los autoaplicados, porque muchas veces hay pacientes que puede que no entiendan bien los problemas, o hay pacientes que no tienen ningún tipo de actividad sexual y pueden estar contestando como que no tienen ningún problema a cuestionarios como el Access, por ejemplo, si no le preguntamos antes de esto. Y luego, en este metaanálisis, también se ha visto que aripiprazol, quetiapina y olanzapina tienen más bajas disfunciones sexuales de las que aparecen en el metaanálisis, siempre que se haga un análisis de sexibilidad, es decir, que se excluyan aquellos estudios donde se mezclan antipsicóticos más antidepresivos más otros fármacos. Es decir, los estudios que no tienen criterios de inclusión y exclusión arrojan cifras más altas de disfunción sexual en aquellos fármacos que obviamente de haber puesto criterios de inclusión y exclusión darían cifras más bajas. Bueno, y que también está relacionado con los niveles de prolactina. De tal modo que en este metaanálisis podemos ver que hay una tendencia clara entre aquellos medicamentos que son menos potentes bloqueantes dopaminérgicos y no producen hiperprolactinemia, comparados con aquellos que sí producen hiperprolactinemia y son bloqueantes importantes de los receptores de serotonina. No podemos nunca dejar de obviar cuál es la opinión del paciente ante todo esto, porque al menos en España los psiquiatras tenemos un modo de actuación, o teníamos, más relacionado con la teoría o con la orientación judio-cristiana de pensar que, puesto que el especialista, el médico, es alguien que ha necesitado un tremendo esfuerzo para formarse y para ayudar a los pacientes, es un modelo, digamos, que va muy direccional de consejo
y en el cual el paciente debe someterse a nuestro consejo y somos nosotros los que tomamos las decisiones y el paciente debe someterse a nuestras decisiones. Lo cual quiere decir que pocas veces preguntamos al paciente o le damos distintos tipos de alternativas para que el paciente elija. Al contrario, hay un método anglosajón basado más en compartir la experiencia y compartir la responsabilidad, dar más información, es decir, no ser tan directivos, en el sentido de que con los países anglosajones tienen más tradición de preguntarle a los pacientes qué prefieren entre un medicamento que produce este efecto adverso y que produce esta tolerabilidad comparado con otro que produce diferentes efectos adversos, ¿no? Bueno, pues cuando los pocos estudios que hay, cuando se les preguntaba a los pacientes cómo les afectaba, fijaros que en los datos nuestros que tenemos desde el año 2010, vemos que los que tenían buena tolerabilidad en mujeres y varones eran alrededor del 30%, regular otro 30%, en mujeres más, y nos importaban aquellos que lo aceptaban muy mal. Es decir, que posiblemente lo habían abandonado y el tratamiento lo iban a hacer. En varones, fijaros que es del 36%, casi el 40%, y duplica exactamente al grupo de mujeres. Lo cual, como conclusión, debemos tener en cuenta que aquellos pacientes varones que les vamos a provocar disfunción sexual con el tratamiento, muy posiblemente van a abandonar el tratamiento tarde o temprano, cosa que va a ser un tremendo problema a la hora del seguimiento y a la hora de evitar las recaídas. Otros estudios similares, realizados algunos antes y otros después, señalan unas cifras parecidas con riesgo de abandono de entre el 42%. El estudio de Kelly and Conley habla también de que está asociada con mal cumplimiento, se hizo solo en hombres y no en las mujeres. Y el estudio de Di Bonaventura habla de una mala adherencia con unos ratios de 0.63. Es decir, que hay una diferencia importante de casi el 40% entre aquellos pacientes que abandonan o no abandonan el tratamiento por disfunción sexual. Bueno, llega un momento en que tenemos que plantearnos, dice, bueno, entonces, ¿qué nos ocurre a los psiquiatras? ¿Somos malas personas? ¿Por qué recetamos a la gente medicamentos que les hacen daño? ¿Por qué estamos prescribiendo antipsicóticos que les dejan sin vida sexual? Bueno, y una de las cosas que tenemos que plantearnos es que quizá lo hacemos con la mejor intención posible. Imaginaos que vosotros sois ese psiquiatra, ese prescriptor que tiene un objetivo. El objetivo es su paciente, como este. Quiere que todo vaya bien, quiere que no tenga delirios, quiere que no tenga alucinaciones. Si sigue teniendo, le subimos la dosis. Si vuelve a tenerle hernia, le damos otro antipsicótico. Pero a veces nos olvidamos de lo principal, que es que si no miramos al paciente es posible que le hagamos daño sin querer. Nos hemos quedado sin paciente en todo el esfuerzo, ¿no? Bueno, hablaremos muy brevemente de cuáles pueden ser las causas, los efectos centrales de la disfunción sexual a nivel central y a nivel periférico. Ya sabéis que tener una actividad sexual buena, normal, satisfactoria, es algo que no es siempre fácil, ni mucho menos. Lo normal es que entre un número de una pareja normal aparezcan relaciones sexuales satisfactorias y cada X tiempo, de tiempo en tiempo, aparezca un problema que muchas veces ni siquiera la pareja puede comprender qué es lo que está ocurriendo. Pueden ser problemas psicológicos, problemas de relación, problemas orgánicos, problemas fisiopatogénicos, etcétera, etcétera. Pero sabemos que para tener una buena relación sexual necesitamos que todo nuestro sistema endocrinológico, estrógenos, testosterona, progesterona, están funcionando adecuadamente. Todo eso va a poner en marcha el deseo, no olvidemos el deseo cortical, las relaciones, toda nuestra cultura y toda nuestra actividad y nuestra imaginación. Se pone en marcha el deseo, la excitación y el orgasmo, y alrededor de esto hay un montón de neurotransmisores que están activándolo o inhibiéndolo. Sabemos que la dopamina es un gran motor para la aparición del deseo sexual, es un gran motor para la excitación, sin embargo no lo es tanto para el orgasmo, sí lo es la oxitocina, y sabemos que la serotonina es un gran freno para la dopamina, es un gran freno para la actividad sexual. Digamos que es el neurotransmisor que nos sacia de actividad sexual. La norepinefrina es muy importante para la excitación, y aquí aparece la prolactina, que la prolactina directamente va a inhibir la aparición de la FSH, LH y testosterona, y va a inhibir también su actividad en las gónadas, con lo cual va a tener una capacidad de disminución del deseo sexual, también puede interpretarse como un neurotransmisor, una hormona asociante a nivel sexual, y va a provocar que, bueno, pues sabéis que la prolactina se produce en grandes cantidades en las mujeres que están embarazadas, y bueno, pues que el incremento de prolactina va a preparar el cuerpo de las mujeres para la lactancia y va a disminuir el deseo sexual, y de hecho aparece en ovulación, con lo cual la prolactina, la hiperprolactinemia,
está unida con la infertilidad, que es otro de los temas que debemos preguntarnos. Si cuando estamos dando antipsicóticos que incrementan la prolactina y se produce anovulación y se produce infertilidad, estamos condenando a nuestros pacientes mujeres a una infertilidad sin que ellas ni siquiera nos lo hayan preguntado, sin que hayamos tenido una conversación con ellas acerca de si quieren ser madres o no. De modo que esto es algo que tenemos que tener un pensamiento un poco más delicado y con más cuidado todo esto, ¿no? Por otro lado, sabemos que la prolactina a nivel de las gónadas actúa directa e indirectamente a nivel de ovarios y testículos e impide que el efecto de la FSH y la LH, la testosterona, haga efecto sobre las gónadas, de modo que no, muchas veces, aun teniendo niveles de testosterona o niveles de estrógenos normales, lo que está ocurriendo es que estas hormonas no están pudiendo ejercer su labor porque se está bloqueando su actividad a nivel de las gónadas, ¿no? Bueno, ya tenemos de alguna manera visto que la prolactina, el incremento de prolactina y el descenso de dopamina van a afectar a la función sexual desde distintos puntos de vista. Muy brevemente os diré que las consecuencias de tener la dopamina baja son las que ya hemos visto antes, pero también las consecuencias a largo plazo de la hiperprolactinemia. Cuando haces medidas de prolactina a pacientes que están tomando antipsicóticos, que lamentablemente se realiza muy poco, a pesar de que todos los consensos nacionales e internacionales dicen que hay que hacerlo sí o sí, pues nos podemos encontrar cifras prácticamente en un porcentaje de pacientes que puede superar el 20% de hiperprolactinemias graves. Hiperprolactinemias graves significa más de 100 nanogramos por mililitro. Esta hiperprolactinemia va a provocar un hipogonadismo, amenorrea, anovulación, infertilidad y disfunción sexual, y sobre la mama va a aparecer también ginecomastia galactorrea, aunque esto es en una frecuencia mucho menor del que aparece en la disfunción sexual. Hay gente que no le preocupa pedir prolactinas hasta que no ven que hay una clínica, que aparezca claramente una clínica evidente, como puede ser ginecomastia, galactorrea o amenorrea. Sin embargo, no se dan cuenta que si no exploran la disfunción sexual, si no preguntan al paciente, el síntoma más frecuente de hiperprolactinemia es precisamente la disfunción sexual, con una frecuencia que supera entre el 50 y el 60%. Hay otras consecuencias a medio y largo plazo de la hiperprolactinemia iatrogénica que no pueden pasar desapercibidas, que tienen que ver con el hueso, con riesgo de cáncer, con riesgo cardiovascular, con alteración del sistema inmunológico, riesgo metabólico y cognitivas y psicoafectivas. De hecho, nosotros en España hicimos un consenso a medias con los internistas, endocrinos y también otros especialistas y psiquiatras acerca de cuáles eran las consecuencias a medio y largo plazo de la hiperprolactinemia. Os voy a traer una fotografía de un paciente mío que estaba tomando unas dosis bajas de risperidona y que, nunca se lo había dicho a nadie, pero apareció esto al cabo de los meses. Este es un paciente con una ginecomastia clara, evidente, provocada por un antipsicótico de segunda generación, un antipsicótico atípico, y que el paciente tenía una hiperprolactinemia que no era excesiva, era una hiperprolactinemia entre 50 y 60, pero sin embargo muy posiblemente este paciente genéticamente podía tener alguna hiperreactividad a la unión de la prolactina con los receptores para provocar este tipo de síntomas. Como podéis imaginar, esto para la autoestima y para las relaciones sexuales pues es algo altamente dificultoso, ¿no? Bien, también hay metaanálisis y se ha visto en un metaanálisis del 2013 cómo esta asociación de la hiperprolactinemia con los diferentes antipsicóticos está muy claramente relacionada con risperidona, paliperidona y también amisulprida, aunque aquí no aparecen. Fijaros como en las partes de arriba, ripiprazol, quetiapina, son los que menos producen, de modo que ya tenemos mucha información de qué pacientes, qué antipsicóticos van a provocar disfunciones y qué antipsicóticos no las van a provocar. Uno de los recientes trabajos que hemos hecho ahora nosotros ha sido, estamos haciendo un estudio de salud física en todos nuestros pacientes con enfermedad mental grave y prolongada, les estamos midiendo variables antropométricas, peso, IMC, variables analíticas, glucemia, etcétera, etcétera, y también lo estamos midiendo, por supuesto, niveles de testosterona y prolactina. Y lo que hemos encontrado es que hay una asociación clarísimamente entre los que están tomando antipsicóticos que no producen hiperprolactinemia, como veis aquí a la izquierda, tienen unos niveles de testosterona más o menos normales, comparado con los descensos de los que tienen hiperprolactinemia leve. Fijaros que es casi una tercera parte menos, incluso llega a ser menos de la mitad en aquellos que tienen una hiperprolactinemia moderada y grave. Y también la prolactina se va incrementando. De modo que
lo que estamos viendo es que hay una asociación claramente clínica y endocrinológica en los pacientes que están tomando antipsicóticos hiperprolactinémicos con disminución de nivel de testosterona, de modo que queda claramente contrastado que aparece hipogonadismo clínico y que es muy importante preguntarle a los pacientes. La pregunta siguiente que debemos hacernos es, ¿tenemos que tratar a nuestros pacientes con testosterona suplementaria en aquellos pacientes que tienen testosterona baja? Bueno, pues es una pregunta que tenemos que resolver. Todavía no hay un consenso sobre qué hacer. Yo creo que lo más sensato primero es evitar la iatrogenia y es pensar cuál es la causa de esta disminución, de este hipogonadismo que aparece en los pacientes, que con toda seguridad tiene que ver con la elección del psicofármaco que nosotros hemos hecho en nuestros pacientes. De aquí nos vamos al adiós, al placer y al amor que tienen nuestros pacientes. Y eso tiene que ver muchas veces con su propia patología, pero muchas veces con la decisión que hemos tenido de manera unilateral, con este afán de benefactores que tenemos los médicos con este modelo judio-cristiano, es decir, que los pacientes deben hacernos caso porque nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos, y nos podemos encontrar con que hay pacientes que ingresan después de su primer brote psicótico, que tenían una vida sexual normal, han salido de la planta y ya tienen un antipsicótico, y cuando regresan a su pareja y cuando regresan a su vida sexual se dan cuenta de que no pueden, que algo está yendo mal. Lo que tenía que estar alto se ha ido abajo y lo que tenía que estar abajo se ha ido alto. Y para ellos empieza un calvario y una capacidad muy importante de decidir si van a querer seguir con el tratamiento o no. Y cuando van a nuestra consulta, en las consultas ambulatorias, nos dicen, bueno, doctor, ya estoy bien, es usted el que me va a quitar el tratamiento, ¿verdad? Porque yo ya estoy bien, no necesito más pastillas. Y cuando les preguntas a ver por qué puede estar relacionado esto, bueno, casi siempre tienen a dar evasivas, pero cuando entras directamente en este terreno, la mayor parte de ellos te reconocen que efectivamente ellos tenían antes una vida sexual que perdieron y la quieren recuperar y hacen responsable directamente a los psicofármacos, concretamente a los fármacos que le hemos dado. Por eso la última parte de mi ponencia será el título de la presentación de hoy, En busca del sexo perdido. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen esos problemas? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿De qué modo les podemos ayudar? Bueno, pues nosotros publicamos un consenso de recomendaciones clínicas, este consenso multidisciplinar, en Frontiers Neuroendocrinology del año 2017, y en los estudios que hay se vio que en los pacientes que tienen disfunción por un antipsicótico, lo mejor, la mayor evidencia es cambiarlos a uno que no tenga ese efecto. Concretamente, el que más cerca y más datos tiene de que no provoca disfunción sexual es aripiprazol, que es un agonista parcial dopaminérgico. Sabéis que es un agonista-antagonista parcial. Significa que en aquellos pacientes donde hay una hiperactividad dopaminérgica, el aripiprazol suplanta a la dopamina y frena esa hiperactividad dopaminérgica. Y en aquellos pacientes donde no hay o hay muy poca actividad dopaminérgica, como son los síntomas negativos, el aripiprazol suplanta a esa dopamina y produce un efecto como de incremento, es un dopamina-like. De modo que parece un misil inteligente, donde hay mucha dopamina la frena y donde hay poca dopamina la estimula y la pone. De modo que esto sería quizá la mejor opción. Hay otros estudios de cambio a quetiapina, ciprasidona y olanzapina, donde se ha visto que realmente estos pacientes pueden mejorar. Hay un metaanálisis que dice que añadiendo aripiprazol, que precisamente es un agonista dopaminérgico parcial, se pueden normalizar las cifras de prolactina manteniendo el antipsicótico previo. Esto es algo que es cierto, se ha visto que es así, pero no está claro que el añadir aripiprazol mejore la disfunción sexual, porque seguimos teniendo la dopamina bloqueada. Otra opción sería añadir agonistas dopaminérgicos, como los que aparecen ahí, pero aunque mejora la función sexual, con todo aquello que sube la dopamina va a mejorar la función sexual, sin embargo tenemos un riesgo de empeoramiento de psicosis y movimientos anormales. Otra opción podría ser la reducción de dosis, depende muchas veces, hay muchos pacientes que no necesitan dosis altas para estar mejor, o que incluso por mucho que les subamos la dosis no vamos a conseguir una relación riesgo-beneficio y no vamos a tener mejoría clínica importante, con lo cual debemos renunciar a seguir incrementando las dosis por los efectos secundarios que van a tener y aceptar que haya respuestas relativas y que hay un grupo de pacientes, al menos un 30%, que nunca van a responder de forma completa a los antipsicóticos. Y por último, alguna de las opciones, cuando solo hay disfunción eréctil y solo es ese problema, se ha demostrado que los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, tipo sildenafil, etcétera, etcétera, pueden ser útiles en estos pacientes. Bien, en el consenso, fijaros que ya para ir terminando, voy a repasar los consensos de disfunción sexual por antipsicóticos,
que se han realizado y se han publicado que yo conozco hasta el momento. Y vamos a intentar añadir unas nuevas recomendaciones para esta disfunción sexual. Hubo un consenso español que se hizo para la salud física en la esquizofrenia en actas españolas en el año 2012, donde se decía clarísimamente que siempre había que hacer una historia clínica del paciente y preguntarle por su actividad sexual y hábitos sexuales. Y nosotros en nuestro último consenso hecho multidisciplinar, repito, con endocrinos, internistas, añadimos que además hay que incluir siempre conducta sexual de riesgo y satisfacción emocional. No solo la satisfacción sexual, sino también satisfacción emocional. Por otro lado, este consenso ya decía que había que pedir siempre prolactina a nivel basal y nosotros añadimos que además hay que pedir niveles de hormonas, niveles FSH, LH y testosterona como mínimo 2 veces al año, con la recomendación A. El consenso decía que también si hay disfunción sexual, considerar cambio de tratamiento o descenso de dosis. Nosotros añadimos considerar cómo interfiere en la vida del paciente y sobre la adherencia. Y también podemos utilizar el uso de antídotos, aunque esto es digamos, una recomendación menor, o añadir aripiprazol, que es una recomendación mayor. Hay otra guía, es la guía canadiense de Lehman en el 2004 y la guía americana, perdón, en el 2004 y la canadiense en el 2005, que también decían claramente que siempre hay que investigar la actividad sexual en los pacientes. Nosotros incluimos actividad sexual, incluyendo masturbatoria, no solo actividad sexual coital, sino también masturbatoria, y también a añadir la exploración de niveles de prolactina. Y el consenso británico, que se publicó más tarde en el 2008, decía claramente, va mucho más allá, y decía que debemos informar al paciente sobre el riesgo de disfunción sexual y de infertilidad. Esto cuando lo comentamos en España, al menos la mayor parte de los psiquiatras dijeron que ellos no consideraban hacerlo porque si lo hacían, la mayoría de los pacientes no iban a querer tomar el tratamiento. De modo que vemos cómo el método anglosajón, el método inglés, es diferente al método español, al método latino, donde nosotros creemos realmente saber qué es lo importante para los pacientes, incluso más allá que los pacientes, ¿no? Y por último añadimos que esto tiene que ver también con debemos explorar no solo los deseos de la actividad sexual de la gente, sino explorar los deseos de maternidad y la interferencia sobre la adherencia al tratamiento. Por último, ya 2 palabras sobre los nuevos antipsicóticos. ¿Cuáles son los antipsicóticos que están viniendo y si realmente tienen alguna ventaja en este sentido sobre los que ya teníamos hasta el momento? Bueno, podemos decir que ahora hay un fármaco que ya está comercializado en los Estados Unidos, pero todavía no en España, no sé en Latinoamérica, es el brexpiprazol. Es un derivado del aripiprazol que tiene alguna pequeña diferencia, es un agonista parcial y antagonista parcial de receptores de 2 y de 3, con lo cual no debería provocar disfunción sexual ni tener un mecanismo de inhibir la actividad sexual. Concretamente, la diferencia fundamental de brexpiprazol con el aripiprazol es que el brexpiprazol es menos agonista dopaminérgico que el aripiprazol, pero hasta el momento no tenemos ningún estudio, solo tenemos datos de los ensayos clínicos de que no provoca hiperprolactinemia, pero no tenemos estudios sobre cómo afecta a la función sexual de los pacientes. Lo mismo nos ocurre con un fármaco reciente, también agonista parcial, aparecido en España, que es la cariprafina, el nombre comercial es Regila. Tenemos datos de que no incrementa la prolactina y que apenas produce disfunción sexual, pero estos datos vienen solo de comunicaciones espontáneas de los ensayos clínicos y fijaros cómo risperidona, que cuando se utilizan escalas y se va directamente a buscarlo, tenía una frecuencia de más del 50%, aquí en estos estudios aparece solo un 2,7%, pero comparado con cariprafina y comparado con placebo, pues es más del doble, casi el triple. De modo que sería posible que con cariprafina, aunque hay que estudiarlo mejor, no hubiera disfunción sexual. Y por último, otro antipsicótico también ha aparecido en España, aunque ya lleva mucho tiempo en los Estados Unidos, no sé si en Latinoamérica, lurasidona. Lurasidona es un medicamento que tiene un efecto también diferenciado sobre los receptores de dopamina, que no es tan potente, un receptor antagonista dopaminérgico, que se ha estudiado solo en un grupo pequeño de la población, por el grupo Anita Clayton en Estados Unidos, donde parece que es igual que placebo en la disfunción sexual y que hay muy pocos casos de empeoramiento. Pero repito que nos faltan, a veces la información sobre clínica nos la dan más que los ensayos clínicos y más que los pequeños estudios, series largos de pacientes, de casos controles que nos vayan a dar información clínica del efecto de estos pacientes. Y por último, quiero terminar haciendo una reflexión sobre una película que me parece que para todos nosotros supuso un antes y un después a la hora de explicar a la gente, a los pacientes, qué significa la esquizofrenia.
En esta película de Una mente maravillosa, que todos habéis visto, de Russell Crowe, él era un paciente que no se tomaba los tratamientos. Y al final de su vida, después de haber tenido recaídas y recaídas, él confesó que no se las tomaba fundamentalmente por 3 razones. La primera, porque la medicación no lo dejaba pensar. La segunda, porque la medicación no lo dejaba moverse. Y la tercera, porque no podía amar. No decía hacer el amor, sino que no podía amar. De modo que yo creo que esto es un buen ejemplo, muy mediático pero muy real, que nos puede ayudar a todos nosotros a pensar que cuando tenemos un paciente delante que está sufriendo un cuadro psicótico, que está sufriendo alucinaciones de delirios, que tiene síntomas negativos y tenemos una gran cantidad de medicamentos para elegir, en ese momento tenemos que pensar en su vida sexual, su vida relacional, su vida de vínculos y su vida de amor. Tenemos que devolverles, no tenemos que quitarles el amor, fuese mucho o poco. No somos quien, no tenemos derecho a quitarles su amor, tenemos que ayudarles, pero no a cualquier precio. Y si además utilizamos un fármaco que les incrementa la prolactina, nos vamos a tener que enfrentar a problemas de iatrogenia a medio y largo plazo, como es la osteoporosis, la osteopenia, el riesgo de incrementar el cáncer de mama, que cada vez hay más datos en ese sentido, el riesgo de provocar y nuestra propia decisión de provocar infertilidad. Y por último, el pensamiento es que solo tú, querido amigo psiquiatra, querido amigo médico, querido amigo prescriptor, solo tú que estás prescribiendo por primera vez el antipsicótico, eres quien puedes evitarlo si reflexionas un poco antes de hacerlo. Y por último, mi último mensaje sería para invitaros a todos a este curso que os avanzaba antes, que realizaremos en junio, del 21 al 25 de junio, de la Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental, donde intentaremos dar aspectos básicos sobre sexualidad, intentando cumplir en que todos aquellos médicos sanitarios aportar las competencias necesarias para trabajar en la vida clínica. Sexualidad para profesionales sanitarios se dedica, todos aquellos que tienen que tratar con los pacientes, donde estarán profesores de enorme prestigio. Contaremos también con profesores de aquí de España, con profesores de Portugal y con profesores de Latinoamérica, entre los que se incluye nuestro querido amigo el doctor Santiago Cedres y otros compañeros. De modo que hasta aquí mi presentación y muchísimas gracias por vuestra atención. Perfecto, José Luis, impecable, como siempre. Muchas gracias. La claridad impecable y basando todo en la evidencia, como un gran investigador que sos cada conocimiento. Han llegado múltiples preguntas, intervenciones de los participantes. José Luis, acá, por ejemplo, la doctora Laura Sarugo, que es profesora de psiquiatría de la Universidad de Uruguay, pregunta si dentro de los efectos secundarios que relatabas, vieron situaciones de priapismo también. Yo no he visto ninguno, nunca, ninguno de mis pacientes. Sé que están descritas. Están descritos situaciones con risperidona, situaciones con aripiprazol también, pero yo no he visto ninguno. Pero sí, por supuesto, están descritos. Sí, perfecto. Sí. Bien, acá el compañero de la Academia Franklin Espejía habla desde Colombia y pregunta, agradezco tan magistral conferencia, mi pregunta es, ¿qué hacer para que el paciente no abandone la terapia farmacológica cuando asocia sus dificultades sexuales al uso de antipsicóticos? Bueno, yo creo que es muy importante tener una conversación honesta, empática y sincera con el paciente. Es decir, transmitirle primero que si su vida sexual es importante para él o para ella, para nosotros también lo es, porque es nuestro paciente. Y segundo, que tomar un tratamiento antipsicótico es muy importante para su enfermedad. Que si el tratamiento antipsicótico que le hemos prescrito le produce problemas, que hay otras alternativas que podemos conjuntamente explorar. Y podemos abrirle un abanico de psicofármacos que pueden ayudarle. Y, por ejemplo, deciros que hay una alternativa, como es añadir aripiprazol, otras cambiarlo. La mejor alternativa para mí es cambiarlo. A veces el procedimiento de cambio, si lo hacemos de manera muy rápida, aparecen rebrotes de síntomas psicóticos, porque claramente los receptores que están bloqueados, si los desbloqueamos rápidamente y ponemos un agonista dopaminérgico, yo sí he tenido varios casos, sobre todo al principio, cuando estábamos menos experimentados, que los pacientes reanudaban síntomas psicóticos. Incluso algunos pensaban que el fármaco, los agonistas parciales, empeoraban la psicosis, etcétera, etcétera. Ahora que ya sabemos cómo hacerlo, que es muy despacio, no tenemos prisa, podemos hacerlo en cuestión de semanas,
ir reduciendo muy lentamente, pongamos risperidona o paliperidona, e ir al mismo tiempo poniendo de manera solapada aripiprazol o cariprazina o lurasidona de manera tal, y a veces yo creo que en un porcentaje muy importante de pacientes se va a resolver. Nosotros tenemos publicado un estudio, un estudio de cambio a quetiapina, otro de cambio a ciprasidona, otro de cambio a olanzapina y otro de cambio a aripiprazol. Y sin duda los que mejores resultados tuvieron en cuanto a la función sexual fueron los de cambio a aripiprazol. Pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje de pacientes que podrían presentar empeoramiento de síntomas, con lo cual en estos pacientes habría que ir más despacio o habría que mantener una dosis muy baja de a lo mejor asociar a algún otro antipsicótico tipo clozapina, etcétera, etcétera, pero siempre hay que explorar con el paciente la posibilidad, ¿no? Perfecto, perfecto. Luis, acá también la doctora Eugenia Camejo, colega tuya, psiquiatra de Uruguay, también forma parte del equipo nuestro del Hospital Pasteur. Esto se está transmitiendo en simultáneo con el Ateneo de la Unidad de Sexología del Hospital Pasteur. La doctora dice, buenas, gracias por compartir el conocimiento. Me gustaría saber si han medido la repercusión sexual en el uso de clozapina o qué experiencia tiene al respecto. Gracias. Sí, con clozapina es muy difícil medir el efecto de la repercusión sexual. Sabemos que clozapina por sí misma apenas incrementa la prolactina. Es un fármaco que no se incrementa la prolactina. Pero es muy difícil medirlo porque clozapina es muy raro encontrar pacientes que solo toman clozapina y que tengan vida sexual activa. Nosotros cuando no incluimos clozapina en los pacientes porque no los encontramos, porque habitualmente se da clozapina en pacientes con esquizofrenias refractarias y casi siempre toman más de un antipsicótico. De modo que toda la información sobre clozapina y función sexual será muy bienvenida porque además la que yo conozco es contradictoria. Hay algunos estudios que dicen que aunque no incrementa la prolactina, los niveles de disfunción sexual aparecen. Es un fármaco complejo, contradictorio. Sí. Perfecto. Perfecto. Acá otro participante pregunta, ¿un niño que toma antipsicóticos a temprana edad puede adquirir problemas de infertilidad o disfunción sexual en su edad adulta? Pues eso es una buena pregunta que no podemos contestar, no lo sabemos. Nosotros estamos estudiando un grupo, ahora mismo una tesis doctoral, de cuáles son los efectos de la hiperprolactinemia en niños y adolescentes. Estamos viendo niños que están tomando antipsicóticos a dosis bajas y lo que nos estamos encontrando es que están apareciendo ginecomastias en niñas que ya tenían la regla. Están apareciendo amenorrea, están apareciendo algunos casos de la galactorrea y curiosamente en adolescentes nos estamos encontrando casos de osteopenia, algo que realmente nos llama mucho la atención porque todos sabemos que somos capaces de fumar hueso, el pico máximo de hueso es hasta alrededor de los 25 años, pero si están tomando antipsicóticos hiperprolactinémicos y no tenemos la precaución de medirles los niveles de prolactina ni hacerles densitometrías, nos podemos encontrar con osteopenias. Y estos niños nunca van a llegar a desarrollar el pico de masa ósea máximo, con lo cual van a partir para el resto de su vida, que van a empezar a gastar hueso, van a partir de un -X, que puede ser muy importante. Es algo que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta. De hecho, en mi hospital, desde que hicimos esta investigación, los psiquiatras infantiles están, digamos, más alertas sobre este tipo de problemas y en cuanto detectan una hiperprolactinemia inmediatamente lo sustituyen por aripiprazol. La pregunta que me contestabas no podemos contestarla. Bueno, no, yo diría que puede tener alguna repercusión sin ninguna duda, pero todavía no se ha podido demostrar. Se hacen falta estudios para esto. Perfecto. Están llegando saludos, felicitaciones de muchos países, de Latinoamérica también, y de España. Y acá, por ejemplo, el doctor Adrián Rosa, de Argentina, pregunta una gran exposición. ¿Es importante tener en cuenta al paciente y contarle pros y contras, como el cardiólogo debe avisar al indicar atenolol? Después, por ejemplo, Noelia Benedetto comenta, hay que trabajar todas las representaciones asociadas al coitocentrismo. Esto es importante, lo que es la educación sexual, la terapia sexológica en sentido amplio también. Piden varios que por favor repitas la página web para poder bajar el cuestionario de Salsex. Sí, podés poner directamente en internet cuestionario Salsex y ya lleva directamente a la página. O podéis entrar en nuestra página de sexualidad y saludmental.com. Perfecto, perfecto, bárbaro.
Sabes que la gente te quiere seguir, están preguntando tus redes, cómo poder seguir tu trabajo. Bueno, yo tengo todo lo que he publicado, casi todo, podéis encontrarlo en Google Académico o en ResearchGate. ResearchGate. Y ahí están todos los trabajos que son de libre, digamos, de libre, que se los pueden descargar directamente. O cualquier persona que necesite alguna información adicional puede entrar también en nuestra página web, en la página de sexualidadsaludmental.com, la página de la Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental, y ahí tenemos colgado también un repositorio con una serie de artículos, una serie de documentación que puede ser útil. De todas maneras, estaré encantado de responder a aquellos que necesiten alguna información adicional en mi propio correo electrónico, que es amontejo@usal.es. amontejo@usal.es. Perfecto. Acá Clarisa Diana pregunta, ¿hay posibilidades de adquirir la presentación de hoy? Sí, Clarisa, esta presentación está siendo grabada, se va a colgar en todas las redes de la academia y en la web de la Academia de Sexología Médica va a estar colgada la presentación del doctor Montejo, así como las participaciones estas finales. Insisten en que quieren seguir tu trabajo, Che Luis. Y acá también comenta algo de nuestra amiga y colega de la academia, Gladys Llanos, de Ecuador. Sí. Dice, en España los fármacos dan la seguridad social, en Ecuador algunos productos deben comprar y por ello abandonan el tratamiento. Claro. Es importante que los médicos todos abordemos en la historia clínica la esfera sexual y la interactuación. Sí. Ángel Luis, magnífico tu claridad y honradez cómo se debe manejar los problemas. Un saludo muy latinoamericano. Muchísimas gracias, un gran abrazo, muy español. Perfecto, una fenómena. Luis, siguen llegando las felicitaciones, la gente que quiere saber más de ti, de los trabajos, eso un poco participando de las redes, del doctor Montejo pueden tener, debe ser una de las personas que más ha publicado de este tema en el mundo, Che Luis, ¿no? En cuanto a psicofármacos, en cuanto a sexualidad, salud mental, psiquiatría y sexualidad. Bueno, en este tema hemos hecho bastante trabajo, sí. No sé si de los que más, pero sí, bastante trabajo. Sí, y seguimos trabajando. Ahora estamos involucrados en un estudio, en un ensayo clínico para sustituir antipsicóticos que producen disfunción sexual por cariprazina, que es un antagonista parcial. Vamos a replicar el estudio que publicamos con aripiprazol. Y también lo estamos haciendo en otro estudio, estamos explorando fundamentalmente con antidepresivos vortioxetina, porque vortioxetina es un antidepresivo de mecanismo de acción diferente a los serotonérgicos y parece ser que es una buena noticia que vortioxetina tiene un efecto menor afectando la disfunción sexual que los típicos serotonérgicos tipo fluoxetina, sertralina, paroxetina. Y ahora nos estamos ocupando mucho también en esto, ¿no? Perfecto. Luis, y una pregunta, en un paciente con un hipogonadismo, un hombre de la edad madura que tiene un hipogonadismo sintomático, que se confirma su hipogonadismo con el laboratorio y que es sintomático desde el punto de vista sexológico, que toma antipsicóticos, ¿se debe tener alguna consideración antes de la suplementación con testosterona por la repercusión sobre su psiquis y sobre, sí. Si está sobre tomando su salud mental? Una persona con hipogonadismo estaría completamente contraindicado añadirle un antipsicótico hiperprolactinémico. O sea, estaría contraindicado todos los típicos, haloperidol, etcétera, etcétera, y también risperidona, paliperidona y amisulpride, en cualquiera de sus formas. Entonces, la alternativa de estos pacientes sería o bien quetiapina, todos los agonistas parciales como aripiprazol, ciprasidona o olanzapina, siempre que no superemos los 15 miligramos de olanzapina. Porque la olanzapina a partir de esa dosis ya se comporta más parecido a risperidona, pero por debajo de 15 miligramos la olanzapina es una alternativa muy interesante. Perfecto. Pero si diagnosticamos el hipogonadismo a posteriori del tratamiento crónico que el paciente viene con el psicofármaco, ¿hay una contraindicación para empezar la suplementación de testosterona además de buscar cambiar el antipsicótico? No, si no pudiéramos cambiar, la primera recomendación basada en la evidencia sería cambiar el antipsicótico. Pero si no pudiéramos cambiarlo, la siguiente recomendación sería suplementar con testosterona a estos pacientes que tienen problemas de hipogonadismo y que tienen niveles bajos de testosterona. Perfecto, perfecto. Muy bien, acá siguen saludando, Leticia Jubín, psicóloga, clínica de Montevideo, Uruguay, excelente la exposición, todo el mundo te felicita, Che Luis. Bueno, entonces,
Mientras Este, piedras que lleguen allá, más allá del océano, está bien. bien ahí. Gran exposición, felicitaciones, donde podemos conseguir el trabajo insisten, posibilidades de adquirir la presentación de hoy también, insistimos que va a estar colgada en la web de la academia, en el canal de YouTube de la academia, en la página web de la academia también hay publicadas muchas de las investigaciones del profesor Montejo, así como del resto de los académicos también que pueden acceder online a los PDF completos. Sí. Entonces, volver Che Luis, agradecerte por la participación, por la exposición tan clara de hoy. Insistimos en la promoción del curso que vamos a apoyar también desde la academia del 21 al 25 de junio, para poder, ¿cómo es el nombre del curso, Che Luis? Sexualidad para profesionales sanitarios. Perfecto. Espectacular, y te agradezco desde ya la posibilidad de la participación en el curso para poder acompañarlos y apoyarlos. Van a haber cupos para Latinoamérica también, que la gente que quiera hacer el curso pueda acceder y se pueda anotar. Habrá una página web que después comentaremos. Sí, sí, no, todo esto va a estar anunciado en la página de nuestra asociación, Sexualidad y Salud Mental, Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental. Y ahí aparece también el avance del curso, las fechas, la forma de inscribirse. Va a tener un pequeño coste, va a ser un coste diferenciado para Europa, para Latinoamérica. Estamos hablando de que tenga un coste para un curso de más de 20 horas de 50 euros para Latinoamérica. Perfecto, perfecto. Impecable, y vamos a apoyar la promoción desde la academia también, Che Luis, a todos los seguidores y a toda la gente que está participando en el webinar de hoy. Contarles también que el próximo webinar que vamos a hacer es el 16 de abril con el académico doctor Pedro Lacalle, también español, miembro de la academia, profesor de sexología en universidades de España, de Chile, Ecuador, sexología médica humanista. Se van a enterar por las redes también, y desde ya invitamos para el viernes 16 de abril en este mismo horario para el próximo webinar. Muchas gracias, Che Luis. Muy bien, un placer a todos. Ha sido realmente un placer y estar en compañía. Les siento cerca en mi corazón allá en el Atlántico desde España. A ver si nos podemos juntar la próxima vez en Salamanca en el curso que organizaremos todos los años. Cómo no, a seguir participando, y siempre es un placer escucharte y un honor que nos acompañes. Ya nos daremos un abrazo presencial en poquito tiempo, si Dios quiere. Muchas gracias, Y Santiago. bárbaro. Y esto va a quedar colgado y nos veremos en el próximo webinar en abril. Un abrazo grande. Adiós, otro para ti y para toda Latinoamérica. Chao. Muchas gracias. Abrazo.